Primero que todo vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de reunirnos con libertad y agradecerle a Él por su infinita misericordia. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor con que nos has amado, que no es un amor solamente de palabras, sino es un amor con hechos, porque nosotros, aun siendo pecadores, Cristo nació para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún así morir por nosotros para cubrir la deuda que tenemos por el pecado. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que podamos nosotros ser humildes y sensibles para escucharla y podamos rescatar estas cosas maravillosas que tú tienes, guardarlas y las que sean necesarias ponerlas por obra. Te pedimos tu dirección y bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Noticias que transforman están pasando constantemente. Actualmente las situaciones de comunicación están muy constantemente informando qué está sucediendo en el mundo. Uno de los motivos de razón que tenemos para este día es que nosotros estamos teniendo frío, pero otros están muriendo. En Estados Unidos hay una tempestad de frío tan intensa que al día de ayer iban 19 muertos, 1,5 millones de personas están sin luz. Una carambola de carros de más de 50 vehículos. Y ustedes se podrán pensar, ¿qué estamos pasando nosotros? Bueno, esa es una noticia que ha llegado y está llegando a todas las personas. Y como esa, usted cuando ve esa noticia, le salen otras y otras y otras. Y casi todas se caracterizan por ser malas noticias. Malas noticias. Que ya fulano hizo esto con aquel, que ya esto y aquello. Y hay muchas malas noticias que inclusive personas de verlas se estresan y viven ansiosos, viven con ansiedad. Pero hoy queremos hablar de noticias que transforman para bien. Hoy queremos hablar de esas noticias que vienen para darnos a nosotros una esperanza verdadera en medio de un mundo que se convulsiona en la maldad y cada día más y más en el pecado. Y que le están diciendo que está bien. Dios quiere que nosotros podamos revisar el mensaje de hoy en nuestro corazón y podamos vivir si esto se está cumpliendo en los que ahora nos decimos cristianos, seguidores de Jesús, que celebramos el nacimiento de Jesús con gozo, que decimos feliz Navidad con todo el corazón, aunque seamos criticados por decir feliz nacimiento de Jesucristo, no importa. Yo digo, Cristo vive y Él nació para ser Rey. Pero ahora queremos ver qué buenas noticias nos van a transformar a nosotros. Miren, la historia de la humanidad tiene mucho significado. Bueno, dicen algunos que el que no aprende de la historia está condenado a repetir los mismos errores de la historia. Entonces la historia está llena de significado. Cualquier cosa que nos pasa a nosotros es noticia. Simplemente cuando uno se comunica para avisar que pasó algo, que estoy acá, que llegué bien, estamos dando una noticia. Es cierto, estamos avisando. Pero eso significa que si estamos bien es por algo. Hay alguien que está detrás de todo esto. Y vamos a ver que aún la historia del nacimiento de Jesús es la historia que tiene mayor significado para nosotros. Aún así las personas se aburran, no tengan interés. Eso no es para un creyente. Para un creyente es creer y disfrutar la historia del nacimiento de Jesús, porque en toda la historia no hay otra historia como esta. No existe otra historia. Es la única historia que uno puede creer con confianza. Uno puede estar seguro. No sé si a ustedes les ha pasado. Mira, te voy a contar algo. Me di cuenta de esto, me informaron de esto, me enteré de esto. Y luego uno está escuchando y uno pregunta, ¿pero es una fuente de buena fe? ¿Es algo que podemos creer? Porque ¿quién te lo dijo, no? Yo puedo ver en la Biblia que hay tres evangelistas, que es Mateo, Marcos y Lucas, que narran el evento del nacimiento de Jesús. Juan no lo narra porque él lo escribió mucho después. Bueno, no mucho, vamos a decir en el año 90, alrededor de Cristo, pero Marcos alrededor del año 60. Esto quiere decir que cuando se escribe Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
las personas todavía vivían. ¿Cuáles personas? Aquellas personas que se enteraron de lo que había sucedido, de que era realidad o mentira lo que estaban creyendo los cristianos. No era una cosa de muchos años. Entonces vemos aquí que todavía vivían los testigos que habían visto lo que había sucedido con el nacimiento de Jesús, con el crecimiento, con el ministerio de Jesús, con su muerte y resurrección. Bueno, quiero que lleguemos a ver esto. Noticias que transforman vidas. Nuestra vida es una vida que debe ser transformada, porque Jesús cambió y transformó la vida de las personas que lo escucharon, de los que siguieron. Y ahora tenemos que aprender que Dios quiere transformar nuestra vida. No podemos ser los mismos, no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme, y si no nos transforma, entonces vamos a aprender qué hay ahí. Bueno, empezamos. El sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. En la narración de Lucas podemos ver ahí un sacerdote que estaba al oficio presentando el incienso en el templo, ofreciendo el sacrificio que se hacía para Dios. Pero Dios llama a Zacarías, y lo que vemos aquí es que ellos Elizabeth y Zacarías eran ancianos, eran personas mayores de edad, muy grandes ya, y no podían tener hijos. Pero ellos oraban por hijos. Ustedes pueden leer la Biblia en esto en Lucas. Y ellos están orando por tener un hijo. A pesar de que son grandes, están orando. Y es cosa muy bonita. Que Dios tiene un plan. Y en ese plan, Dios responde a sus oraciones. Y cuando responde a sus oraciones, Dios los bendice con un hijo. ¿Y quién es ese hijo? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene a ser el que viene a preparar el camino de Jesucristo, el Mesías. Viene adelantándose con unos meses solamente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Zacarías, bueno, era un hombre como nosotros, a pesar de ser sacerdote. Él pasó una prueba por no creer rápidamente. Él quedó mudo, y al quedar mudo, entonces, pues, se esperó hasta que se cumpliera el tiempo de nacimiento de Juan para poder volver a hablar. Y eso le pasa a él. Bueno, yo puedo ver aquí también que aún a pesar de que Zacarías había dudado y regresó el habla a él, Dios lo llenó del Espíritu Santo. Yo pongo una lección aquí de misericordia de parte de Dios. Él se dio cuenta que había dudado, y cuando puede hablar, lo primero que hace es alabar a Dios y bendecirlo. Una persona que recibe un favor de Dios, una muestra de Dios, es llamado a alabarle. Entonces podemos ver que Dios llenó del Espíritu Santo a Zacarías para ser él quien profetizara que iba a ser Juan, su hijo, Juan el Bautista, que iba a ser cuando creciera, y también que iba a ser el Mesías, Jesús, cuando apareciera. Y bueno, podemos ver ahí cómo sus vidas son transformadas. Zacarías se dedica más al Señor, y Zacarías empieza a compartir ese mensaje de salvación de Dios a través de Jesucristo, y él no se queda callado. Yo puedo ver una persona que tiene una cercanía con Cristo, una cercanía con la palabra, una cercanía con Dios, que cambia. No sigue siendo el mismo. Dios no quiere que ninguna persona quede sin cambiar. Dios quiere transformarnos. Entonces vemos aquí que Zacarías es usado. Vamos a ver otros transformados, que es José y María. José y María estaban comprometidos para el matrimonio. Y entre los judíos, ellos podían tener un compromiso de 1 año, viviendo cerca, vamos a decir, sin cumplir con los deberes conyugales del matrimonio, sino que era una especie de convivencia durante 1 año, y ellos están ahí. Pero la prueba que viene sobre ellos es una prueba de fe. ¿Por qué es una prueba de fe? Porque estamos viendo aquí que en la Biblia dice que ella era virgen, que no conocía varón, y sin embargo Dios se presenta a través del mensaje que le da un ángel y le dice: María, vas a tener un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador.
Dice ella, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le explica. Bueno, podemos ver aquí que María puede exclamar, hágase conmigo lo que sea su voluntad. He aquí la sierva del Señor. Y es una persona que es transformada. Una persona que cree en Cristo no puede quedar igual. Tiene que ser transformada. Las noticias transforman a las gentes. Transforman a las personas. Miren, este es un claro ejemplo de cómo ella guardaba todas las cosas y pensaba en lo que recibía y estaba meditando qué iba a pasar. Ella no sabía todo. Ella dependía de lo que Dios le revelara a través del ángel. Y entonces vemos a Jesús estando preparando su venida. José también pasó por la prueba. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que su prometida estuviera embarazada antes del año, sin ni siquiera haber tenido relaciones? Entonces, todas las cosas que le llegaron a la mente de José, de quién es el hijo, cuándo sucedió esto, por qué está embarazada, y cómo es que Dios tiene que hablar a José y decirle, mira, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es concebido en ella es solo el Espíritu Santo. Entonces, José vuelve a aplicar su fe y puede decir, bueno, yo creo en Dios, está bien, si Dios lo dice, yo lo creo, y se transforma de un hombre que pudiera ser, como decimos en nuestro país, macho, a mí no me haces esto y nada de esto, y yo mando aquí en la casa y tú saliste así y yo no te acepto en la casa. Él tuvo temor de Dios y su temor lo transformó. Su temor fue aquello que le hizo creer. Y ese es el punto. ¿Qué es lo que nos transforma? La fe. La fe nos transforma para hacer la voluntad de Dios. No es nada más el asistir o el congregarse, cargar una Biblia, no es eso, sino la fe que tenía José. Aceptó a María como su mujer y se mantuvo sin tener nada de vida íntima con ella hasta que nacieron sus hijos. Hasta que nació Jesús. Podemos ver en la Biblia cómo se narran las cosas que las buenas noticias transforman. De veras, esta noticia es maravillosa. Y una de las cosas que me hizo pensar mucho estando meditando en la palabra fue esto. Dios no espera a que tú tengas tiempo y creas. Dios en su reloj, en su plan, se están cumpliendo las cosas. Y a lo mejor tú dices, se está tardando mucho, pero Dios no tiene su tiempo por tardanza. Entonces Dios está cumpliendo su plan. Y puedo ver en el siguiente punto, como aquí en este dice que también se le iba a poner por nombre Jesús, que significa Salvador. También se le estaba diciendo que iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjense lo que estamos viendo aquí, que ese Jesús estaba cumpliéndose el tiempo de llegar, estaba preparándose todo con Juan el Bautista, y ahora Dios hace una reunión, sus ángeles con los pastores. Estas son las otras personas que transforman su vida. Los pastores están en el campo, están cuidando su ganado, allí están. Bueno, los que estudian dicen que esto era un tiempo propicio, que no había tanto frío, por lo tanto ellos estaban ahí guardando las vigilias de la noche, estaban pasando el tiempo cuidando o haciendo su trabajo. Ahora, yo puedo ver aquí cómo estos pastores son visitados por el ángel del Señor, reciben nuevas de gran gozo, noticias que transforman a las personas. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es algo para compartir. Cuando Jesús va a nacer, no necesita toda la publicidad, no necesita una campaña que avise 3 meses antes, no avisa nada, nomás Él está planeando todo para que las personas pongan fe en Dios y no fe en los eventos. Y estos pastores que trabajaban en la noche, en la madrugada, reciben la visita del ángel del Señor y les dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Es un Salvador que llega porque lo estaban esperando. Para los que ustedes, para poder reflexionar, el último libro de la Biblia se llama Malaquías. Y entre Malaquías y Mateo, el primer evangelio, transcurren 400 años aproximadamente, donde hay una especie de silencio. No hay más palabra de Dios diciendo otro libro y otro libro. No, Malaquías es el último y 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque ya todos sabían que Jesús tenía que nacer. Estaba dicho a través de los profetas, como hemos leído antes, Miqueas, Isaías. Hay muchas profecías acerca de Jesús. Ya no necesitaba saber más. Dios no está queriendo que las personas aprendan por presión, por repetición, por estar ahí. Ándale, cree, ándale, cree, ándale, cree. No. No es como la historia del lobo. Ahí viene el lobo, se ríe porque no viene y se burla de la gente. Ahí viene el lobo, se ríe, la gente no cree, bueno, cree, y hasta que los canse. Y el día que verdaderamente llegue el lobo, las personas no están preparadas. Bueno, más bien esa persona es comida, porque nadie lo va a defender. Cristo viene. Y en la primera venida, que es el nacimiento de Jesús, que estamos celebrando el día de hoy con gozo, son buenas noticias, son noticias de gran gozo. Y hermanos, es para celebrar. Nosotros celebramos cualquier cosa que nos gusta. Nos gusta. Así sea cualquier detalle, lo celebro, me pongo contento, ¿sí o no? Cualquier persona que reciba algo que le agrada, lo celebra. Con una sonrisa, gracias porque me diste esto, gracias porque vas a venir, gracias. Pues ahora, ¿qué más? La buena noticia de que Cristo había de nacer y que decía ese canto de muchos ángeles: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para los hombres. Fíjense, gloria a Dios en el cielo. Quiere decir que Dios vive en gloria, Dios está sin problemas de pecado. Allá no hay pues estos golpes mortales de frío que están sucediendo ahora. No hay violencia, no hay nada de dificultad en el cielo. Hay gloria, ahí hay bendición, hay exaltación, hay maravillas en el cielo. Allá en el cielo todo está bien. Ahora dice también aquí: y paz en la tierra para los hombres. Paz en la tierra. Hago un paréntesis aquí para decirte, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes paz? ¿O tienes una lucha interna que guerrea contra ti, que pelea, que no te deja dormir? Mientras que estemos en la tierra, vamos a tener una lucha constante. El bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nosotros necesitamos una noticia de paz para saber lo que dice enseguida: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no andan conforme a sus malos deseos de la carne, sino andan obedeciendo al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es cierto que batallamos en este cuerpo y tenemos luchas. Sin embargo, aquí podemos ver claramente: paz a los hombres en la tierra. Y la paz Dios la da. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Él es el príncipe de paz. Entonces ponte a pensar tantito. ¿Tienes paz? Si tenemos paz, estamos realmente celebrando con justicia el nacimiento de Jesús. ¿Qué hicieron los pastores? Transformados. Cuando los pastores, de estar en su trabajo, que muchas veces el trabajo nos impide reunirnos, y es que tengo que trabajar, y es que tengo que trabajar, es que tengo que trabajar, ellos pueden haber dicho también: tenemos trabajo, ¿quién va a cuidar el ganado? Sin embargo, los pastores fueron a Belén a compartir esa gran noticia de los ángeles. ¿A quién? A José y María. Fueron a ver qué había sucedido. Vamos a enterarnos perfectamente de lo que sucedió.
y fueron a encontrar a José y a María. Y ellos le dijeron, miren, los ángeles nos dijeron esto. Estamos aquí porque estamos realmente sorprendidos y agradecidos porque hay esperanza de paz en la tierra a los hombres. Si algo falta en las familias, es paz. Cuando hablamos de matrimonios, no hay un solo matrimonio que no tenga una diferencia, que le quite la paz unos momentos, un día o varios días. Y algunos hasta llegar al divorcio y separarse. El Dios de paz en Cristo Jesús viene a estar con nosotros. Y Él quiere darnos la paz. Celebrar a Jesucristo, saber esta buena noticia. Ahora vimos que el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth fueron transformados. José y María fueron transformados. Los pastores fueron transformados. Entonces, yo quiero concluir. Dios visita a la humanidad. Dios hace la visita a la humanidad. ¿Para qué? Para transformarnos por medio de Jesús y para salvarnos. Es Dios quien toma la iniciativa. Fíjense qué importante es esto. Ahorita es el tiempo de gozo en los pueblos porque llegan los que estaban fuera y los están esperando. Y es una fiesta que vienen de lejos. Algunos se dedican a ellos totalmente y dejan de hacer las cosas rutinarias porque quieren atender a aquel que vino desde lejos y que viajó para estar contigo y no puedes sino estar con Él. Jesús dejó toda su gloria. Él dejó su riqueza y se hizo pobre. Y por amor a nosotros vivió como un hombre. Y un día nació y no hubo lugar para Él donde lo hospedaran, sino en un establo. El único lugar para Jesús que iba a nacer fue en la parte trasera de los lugares donde se hospedaban las personas que viajaban a empadronarse. ¿Era como decimos ahora la cochera? No, era donde estaban los animales que se alimentaban porque viajaban con animales y los ponían atrás. Entonces lo único que nos queda es un espacio para Él o para ustedes en el establo. Ese es el verdadero Rey que está con nosotros. ¿Quién de nosotros nació en una situación así? Nadie. Solo Él. Entonces Dios visita a la humanidad para salvarnos por medio del nacimiento de Jesús. Por Jesús. Él hace todo. Jesús quiere transformar la vida de cada persona y darle salvación eterna. Miren, es una llamada fervorosa del Espíritu Santo para que nosotros seamos transformados, para que dejemos de practicar el pecado, para que hagamos su voluntad. Y entonces vamos a reflexionar en dos preguntas solamente para terminar. Yo espero que al reflexionar estas dos preguntas tú tomes una decisión. Yo voy a tomar una decisión. Si has tomado la decisión, qué bueno. Dice así la primera: ¿ya tuviste un encuentro con Jesús? ¿Ya tuviste un encuentro con Jesús? No estoy preguntando si tienes Biblia, si la lees, si oras. No estoy preguntando si vas al templo y a qué templo vas. No te estoy preguntando si sabes la historia del nacimiento de Jesús. Te estoy preguntando, ¿ya tuviste un encuentro con Jesús? Un encuentro con Jesús es aquel que te transforma, como hemos visto las vidas transformadas de estas personas. Necesitamos que nos transformen. Si no me transforma Jesús, es que lo tengo lejos de mí. Sé de Él, sé la noticia, pero no me afecta a mí. No estoy dejando que me transforme. ¿Recuerdan ustedes a Nicodemo? Les recomiendo que lo lean en Juan capítulo 3. Nicodemo sabía mucho de la palabra. Era uno de los principales que estudiaban la palabra. Sin embargo, busca tener un encuentro con Jesús y lo hace de noche, porque no quiere que lo vean, le da vergüenza. Pero él vence la vergüenza de día y lo hace de noche, y él recibe el mensaje de Jesús. Te digo que es necesario nacer de nuevo.
Él responde, pero ¿cómo voy a nacer otra vez siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Lo que es nacido de la carne, carne es. Es necesario que nazcas de nuevo. Es ahí donde tiene el encuentro Nicodemo con Jesús. Uno que sabe mucho, uno que lee mucho, uno que tiene sus propias ideas o las ideas de su religión, pero no se ha encontrado con Jesús. Y va a buscarlo para encontrar una respuesta. ¿Y sabe lo que hace? Nicodemo toma a Cristo como Señor y Salvador y él participa años después, alrededor de 3 años, en sepultarlo. Él está ahí cerca. Nicodemo se convirtió. Entonces no basta con que tú sepas mucho de la Biblia, necesitas tener un encuentro con Jesús. Por eso es la pregunta, ¿ya tuviste un encuentro con Jesús? Hace días encontramos a una persona y le pregunté, ¿contestas como si supieras la Biblia? Y me dijo, sí, la conozco. ¿Eres cristiano? Bueno, mi mamá es cristiana. ¿Y tú? Bueno, le voy a decir cómo me dijo, me quedé hasta el 4.º libro. ¿Se dan cuenta? No terminó. Entonces hay personas que están yendo a la iglesia, pero no tienen un encuentro con Jesús. Tienen un encuentro con las personas, y más cuando se juntan con los que les caen bien. Pero el que nos debe caer bien, a quien venimos a adorar, alabar y seguir, es a Cristo. Él es el que nos va a transformar, nadie más. Una persona me quitará el hambre, pero Cristo me quita la condenación y me lleva a la salvación. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una persona me va a resolver las cosas materiales, pero la eternidad solamente Cristo. Entonces, ¿tienes un encuentro con Cristo verdaderamente? ¿Celebramos a Cristo estando con Él? ¿O estando en la algarabía de las compras, de los regalos, de las desveladas, de la familia, y estamos aquí enfandangados con tantas cosas? Hoy puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho, procura tener un encuentro con Jesús. No importa la edad que tengas. Si tú estás entendiendo el mensaje, estás siendo invitado por el Espíritu Santo para que creas en Él. Si tienes muchos años y ya tienes muchos años en la palabra y no te has entregado a Cristo, entrégate como Nicodemo. La segunda pregunta: ¿de qué manera esta historia me ayuda a transformarme? Yo ya soy cristiano, pero cada día me tiene que transformar, me tiene que cambiar. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí o no? El nacimiento de Jesús es para que nosotros lo experimentemos también. Necesitamos nacer de nuevo. Y de modo que si alguno dice que cree que está en Cristo, su vida tiene que ser transformada. Si no es capaz de dejar la maldad, dejar todos los pecados que pueden estar aquí, y algunos de ustedes puede decir, no dijo el mío, entonces no. No, yo no estoy aquí para señalar los pecados de todos ustedes, ni el mío mismo. Estoy para decirles, Cristo es el único que puede transformar tu vida y Él quiere hacerlo. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es lo que transforma tu vida. Estar significa ahorita, al rato, mañana, en la noche, todos los días vas a permanecer en Cristo. Esa es la única forma de ser transformado. Si tú y yo no podemos ser transformados, Dios ya hizo su parte. Hay que hablar claro. Dios ya cumplió. Él va a venir por segunda vez, sin relación con el pecado, para morir y salvarnos. Él va a venir a llevar a su iglesia a los que hayamos creído y los que hayamos sido transformados por la obra de su Espíritu Santo. Y yo no hablo de perfección, hablo de personas que ayer mentía 10 veces, hoy le salió una mentira, mañana otra y dentro de un mes otra, pero ya no va a ser un practicante mentiroso. Era un iracundo, ya no es un iracundo. Necesitamos entonces esas noticias que transforman. Imagínense qué importante es ser transformados por una noticia
Jesús nació para ser nuestro Señor y nuestro Salvador, y no solamente nuestro, sino de todo el mundo. Pero si las personas no hacen caso, es igual cuando le dice a una persona: no te metas al mar, está embravecido, no te metas al mar, está la bandera roja. Ahí está el que guarda la vida de las personas. Y una persona dice: a mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada. Se mete y la historia es muy triste, mueren, muchos han muerto. Y aún algunos sin retar a la vida ni a la muerte, sino simplemente por su ignorancia de lo que significa. Viene una mala noticia, un ciclón, un huracán, cuidado, un tsunami, retírense de los mares. Cristo viene, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener un cambio en nuestra vida por esa maravillosa noticia de que Cristo nació para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, estamos aquí dándote toda la gloria y toda la honra por esta maravillosa noticia de salvación que tenemos en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Gracias porque el mensaje es un mensaje para nosotros también ahora, así como lo fue para su tiempo, así como fueron perdonadas personas que habían pecado. También nosotros estamos aquí recibiendo el beneficio de la oportunidad de la salvación por medio de la fe en esta buena noticia que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él nació para ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos, oh Dios, que toque nuestros corazones, que hables a Él y que podamos ser sencillos, humildes y pedir perdón y retomar el camino si lo habíamos dejado y volver a hacer las paces contigo y con nuestros semejantes. Te pedimos tu bendición y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén.